Buen día, le habla la señorita Saona Zapata de la Universidad Andina del Cusco, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Medicina Humana. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica en altura. El tema de hoy, como repito, es la enfermedad renal crónica en altura a cargo del doctor Cristian Lizardo Ochoa del curso de Fisiología de Altura. Los integrantes Álvarez Jorge Herrera Magali, quien le habla Saona Zapata, y la señorita Rojas Truyenque. Para empezar, el día de hoy vamos a tener 8 links en los que vamos a poder explicar a detalle cada uno de lo que es la enfermedad renal crónica a causa desconocida de comunidades agrícolas, la enfermedad renal crónica a gran altura, una revista en Nicaragua, evidencia de menor prevalencia en enfermedad renal crónica en una aldea cafetalera de gran altitud, síndrome de renal de gran altitud, estrategias para los sistemas nacionales de salud en países emergentes, efectos renales de la exposición crónica a gran altitud, riesgo de viaje para la salud de los pacientes con enfermedad renal crónica y una enfermedad renal crónica de etiología incierta, una revisión sistemática. Empezamos con la primera, que es la enfermedad renal crónica a causa desconocida en comunidades agrícolas. Primero vamos a tener una definición del caso que va a ser criterios de enfermedad renal crónica sin evidencia de que sea por diabetes o una hipertensión arterial o también o descartando también una enfermedad proteinúrica glomerular o riñones poliquísticos u otras causas desconocidas. Pertenecer a comunidades agrícolas en regiones específicas de alta prevalencia, jóvenes agricultores, niveles de proteinuria y albuminuria bajos. En los últimos años en América Central, Egipto, India y Sri Lanka han reportado una alta prevalencia de enfermedad renal crónica a causa desconocida en comunidades agrícolas, predominantemente entre hombres agricultores. Entonces, este link va a detallar la examinación de las definiciones de los casos de la enfermedad, la epidemiología y las hipótesis causales. A través de esta revisión vamos a ver los hallazgos publicados en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Sri Lanka, Egipto e India. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener el trabajo agrícola, exposición a agroquímicos, deshidratación, hipertensión, consumo de alcohol, de producción doméstica y antecedentes de enfermedad crónica. Para concluir este link, dado que las condiciones multifactoriales asociadas con el desarrollo de la enfermedad renal crónica están presentes en comunidades agrícolas pobres de muchos países, va a ser crucial coordinar esfuerzos para identificar los factores etiológicos, como también desarrollar enfoques proactivos e integrales para prevenir y tratar la enfermedad. Nuestro segundo link es la enfermedad crónica a gran altura. Vamos a ver primero lo que es la fisiología renal normal a gran altitud, luego pacientes con enfermedad renal, la farmacología a gran altitud con pacientes de enfermedad renal. Primero, como había mencionado, vamos a hablar lo que son la fisiología renal normal a gran altitud. Los cambios en la función renal a gran altura va a surgir de los efectos directos como también múltiples adaptaciones que van a ser compensatorias, que también incluyen cambios en la ventilación, el gasto cardíaco, la actividad nerviosa simpática y la eritropoiesis. Vamos a ver también que acá ha habido en estos estudios, vamos a ver que son estudios hipóxicos normováricos a gran altitud, en humanos a los que se midió la excreción de sodio entre 1 y 24 horas de oxígeno inspirado fraccionado. La excreción de sodio con hipoxia se expresa como el porcentaje de cambio por encima o por debajo del periodo de la referencia normóxica anterior. Ahora también la diuresis y la natriuresis acompañadas de excreción de potasio y bicarbonato van a ocurrir con reducciones agudas del oxígeno inspirado y también van a ser mediadas por quimiorreceptores periféricos sensibles al oxígeno. En los pacientes con enfermedad renal, viajar a grandes alturas va a predisponer a las personas a varias enfermedades agudas, como por ejemplo
al mal agudo de montaña, edema cerebral de grandes alturas o edema pulmonar de grandes alturas. También ningún estudio ha evaluado los riesgos de estas enfermedades en pacientes con enfermedad renal. Y si las terapias profilácticas comprobadas para personas sanas son efectivas en esta población. Como tercer link de esta parte, vamos a ver la farmacología a gran altitud en pacientes con enfermedad crónica. La exposición a gran altitud, tanto a corto como a largo plazo, se debe considerar siempre el manejo adecuado de medicamentos preexistentes de los pacientes y la selección de medicamentos para el tratamiento. A grandes altitudes, especificando. La dosificación de medicamentos para el mal de altura en pacientes con o sin enfermedad renal crónica se ajusta a la dosis, por ejemplo, de acetosalamida, el uso contraindicado en pacientes con tasa de filtración glomerular en menor de 10 milímetros por minuto. Dexametasona se debe considerar la opción más segura para prevenir o tratar a estos pacientes en enfermedad crónica no diabética. La nifedipina también son problemas con el sildenafil y el tadalafil, que se debe considerar la opción más segura para tratamiento de profilaxis en pacientes de enfermedad renal aguda. El tadalafil en insuficiencia renal crónica, también en tasa de filtración glomerular de 30 a 50 milímetros por minuto, se usa en una dosis de 5 miligramos una vez al día, máximo 10 miligramos en 48 horas. El sildenafil también en insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 30 milímetros por minuto, se usa 25 miligramos 3 veces al día. Y por último, el salmeterol son contraindicaciones, sin contraindicaciones ni ajustes de las dosis necesarias. El tercer link que tenemos son Nicaragua revisada. Va a ser una evidencia de menor prevalencia de enfermedad renal crónica en una aldea cafetalera de gran altitud. Aquí el objetivo de este estudio fue ver la prevalencia de la enfermedad renal crónica en una zona cafetalera elevada. Evaluar también hasta qué punto las exposiciones ambientales y los factores de riesgos habituales fueron asociados con disminuciones en la tasa de filtración glomerular estimada y proteinuria. Los métodos que se usaron: se realizó un estudio transversal de adultos entre las edades de 20 a 60 años y los predictores incluyeron el sexo del participante, la edad, la ocupación, los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica convencional. Los resultados incluyeron valores de creatina, también tasa de filtración glomerular, hipertensión, presión diastólica, diabetes mellitus. La obesidad también se definió como un índice de masa corporal. Y los resultados de la tasa de prevalencia de la tasa de filtración glomerular estimada fue menor de 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que fue 0 para hombres y 2 para mujeres, que fue 1.4% considerados, ¿no? La prevalencia de al menos microalbuminuria fue significativamente mayor entre los hombres en comparación con las mujeres, una diferencia de 27.5 a 21.4%, con una diferencia de 0.02. En conclusión, va a existir acá heterogeneidad entre la prevalencia de la enfermedad renal crónica en Nicaragua. El cuarto punto, vamos a ver el síndrome de renal de gran altitud, HARS o High Altitude Renal Syndrome. Las adaptaciones genéticas de la altitud, como por ejemplo el flujo de plasma renal reducido y mayor fracción de filtración, la microalbuminuria y proteinuria, la hipertrofia glomerular, la hiperuricemia e hipertensión. En la primera vamos a ver que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco y la tasa de filtración se utiliza para medir la función renal y así determinar tanto por el flujo plasmático renal como por el porcentaje del filtrado que se va a filtrar en el glomérulo. En el contexto de la policitemia en altitud, los estudios muestran como una marcada disminución de filtrado con una preservación relativa del filtrado como consecuencia en aumento de la filtración.
En la microalbuminuria y proteinuria se informó una mayor prevalencia de microalbuminuria y proteinuria en sujetos que viven a gran altura. En la hipertrofia glomerular, se sabe que los sujetos que viven a gran altura desarrollan glomérulos grandes. El mecanismo es incierto, pero podría relacionarse con efectos del bajo de peso. Al nacer, que se ha demostrado que causa un bajo número de nefronas. En la hiperuricemia e hipertensión, la hipoxia, cuando se asocia con isquemia tisular, conduce a una mayor producción de ácido úrico. La mayor prevalencia de hiperuricemia se asocia también a la presencia de microalbuminuria como hipertensión sistémica. Entonces, en conclusión, vamos a ver que hay un número significativo de personas que viven a gran altura en todo el mundo, pero la adaptación de estas personas a grandes altitudes probablemente está determinado por factores genéticos y ambientales. La gran altitud también se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de microalbuminuria, hipertensión e hiperuricemia, con una preservación relativa de la tasa de filtrado glomerular. Y algunos estudios también sugieren que los inhibidores de la ECA pueden ser útiles para la proteinuria de gran altitud. 5. Vamos a ver las estrategias para los sistemas nacionales de salud en países emergentes. Caso de cribado de prevención de la prevención de la enfermedad renal crónica en Bolivia. El objetivo fue el efecto de enalapril sobre el volumen de las células empaquetadas, la hemoglobina y tasa de excreción de las proteínas en la orina. Acá fue importante brindar herramientas para el avance de la nefrología que ayuden a identificar a pacientes en riesgo de desarrollar enfermedades renales más adelante y dar estrategias de prevención regional y nacional para activar un programa de intervención terapéutica y se extienda a toda la población. Podemos ver que los criterios de exclusión considerados fueron la presión arterial diastólica, la diabetes, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, policitemia severa, insuficiencia renal, enfermedad renal o renovascular del tracto urinario. Aquí para el cribado se hizo uso de tiras reactivas y análisis de orina. En las anomalías urinarias encontradas, la proteinuria y hematuria, proteinuria y glucosuria, proteinuria, leucosuria y hematuria, los resultados acá mostraron que en pacientes con policitemia de altitud, el tratamiento a largo plazo con dosis bajas de enalapril previno de forma segura el aumento de la presión arterial y a la par redujo progresivamente el volumen de las células empaquetadas y la proteinuria. Ahora, las reducciones en el volumen de las células empaquetadas fueron independientes de los cambios de la presión arterial y la función renal y se correlacionaron positivamente con la reducción de la proteinuria. 6. Vamos a ver los efectos de la exposición crónica a grandes alturas. Acá podemos ver que hay adaptaciones fisiológicas a la altura, como por ejemplo producción de energía, ventilación, oxigenación de sangre, flujo sanguíneo de disfunción de oxígeno. Y se vio también una evidencia genética para la adaptación de gran altitud. Aquí podemos detallar que en el riñón a gran altura se va a presentar como la combinación de policitemia, hipertensión sistémica, hiperuricemia y microalbuminuria se va a denominar como un síndrome renal de gran altitud. Aquí hemos podido ver que la policitemia disminuyó del flujo plasmático renal, pero aumentó el ácido úrico. El hiperuricinemia en hipertensos da lugar a un aumento de la producción de ácido úrico y también puede relacionarse con la producción de niveles de ATP, con un aumento del recambio de nucleótidos de adenina junto con la activación de la xantina oxidasa. También vimos acá que la microalbuminuria y proteinuria va a tener mayor prevalencia de proteinuria en sujetos que viven a gran altura. Puede relacionarse con efectos de hipoxia tisular dentro del parénquima renal, hipertensión capilar glomerular, hiperviscosidad y presiones elevadas del corazón derecho. También hubo una hipertrofia glomerular, pero esto fue por una hiperuricemia. Ahora vamos a ver los riesgos del viajero para la salud de pacientes de enfermedad renal crónica. Acá vamos a ver los síntomas de vértigo, diarrea del viajero. También vamos a ver una trombosis del viajero.
En la trombosis del viajero podemos ver que el movimiento restringido en asientos estrechos a menudo hace que las venas y las piernas se compriman. Entonces, acá la trombosis del viajero se desarrolla inmediatamente después de que una persona se pone de pie por primera vez y comienza a caminar después de estar sentado durante mucho tiempo. Las contramedidas durante los viajes en avión incluyen rehidratarse, evitar el alcohol, usar ropa holgada, realizar ejercicio moderado como mover ocasionalmente las piernas y usar medias elásticas. El vértigo podemos prevenir tomando acetazolamida y rehidratarse. Ahora, en la diarrea no pone en peligro la vida de estos viajeros, pero puede volverse más grave en pacientes con enfermedad renal crónica debido a su función inmunológica reducida. En conclusión, se cree que los pacientes con enfermedad renal crónica corren mayor riesgo que las personas sanas cuando viajan debido a preocupaciones antes mencionadas sobre el impacto de su bienestar físico y mental. Entonces, viajar es algo que debe sopesarse cuidadosamente. En la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de trombosis del viajero. La heparina de bajo peso molecular es útil para los viajeros de larga distancia, solo si tienen un riesgo de trombosis del viajero. Los pacientes con enfermedad renal crónica también que permanecen en altitudes elevadas presentan mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica, mal de altura y edema pulmonar. Y por último, vamos a ver la enfermedad crónica de etiología incierta. Las exposiciones patológicas pueden afectar los resultados de la enfermedad al interactuar con una amplia gama de factores, incluidas las fuentes de emisión, el transporte y la transformación, el contacto humano, la biodisponibilidad, la expresión temprana de la enfermedad y otros efectos sobre la salud. Otros factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, como deshidratación, mordedura de serpiente, contaminación de agua, metales pesados y agroquímicos que también pueden interactuar con enfermedades transmisibles y no transmisibles, como también factores genéticos para incrementar el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, para identificar los factores causantes de esta enfermedad, el diseño de estudios multisitio consistente y comparativos en poblaciones de alto riesgo puede ayudar a dilucidar la importancia de los factores de riesgos específicos de la región frente a los globales. Y bueno, para finalizar, dentro de las conclusiones vamos a ver que con una prevalencia del 10 al 11% en la población general, es probable que muchos pacientes con enfermedad renal crónica visiten o residan en zonas montañosas. Sin embargo, se sabe poco acerca de si la exposición a corta o larga duración a gran altitud representa un riesgo en esta población de pacientes. Dado que muchas áreas del riñón están marginalmente oxigenadas, incluso a nivel del mar, y que a la enfermedad renal puede provocar más hipoxia renal y lesión renal asociada a la hipoxia, existe la preocupación de que a gran altitud puede acelerar la progresión de la enfermedad renal crónica. En esta revisión se aborda cómo la enfermedad renal crónica y su tratamiento se ven afectados a gran altitud. Aquí se evidenció, según los artículos, cómo se postulan que la hipoxemia arterial a gran altitud representa un riesgo de progresión más rápida que la enfermedad en aquellos con enfermedad renal preexistente. Además, también se consideró que los riesgos de desarrollar enfermedad de altura aguda en pacientes con enfermedad renal crónica y el uso adecuado de medicamentos para la prevención y el tratamiento de estos problemas. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que nos vuelvan a ver en otra oportunidad.